Buenas, hola a todos, Hola. ¿cómo andan? Saluden. José, saludá, ahí te veo. Buenas. Bueno, ¿qué tal estuvo el martes? ¿Les gustó? ¿Les gustó? María Esther, ¿te gustó? Sí, sí. Bueno, me alegro, me alegro. Hola Ana, Ana Antonia, que siempre comenta. Bueno, me alegro que les haya gustado. A mí también me gustó mucho, la verdad, le decía a Eduardo que terminé muy, muy contento porque, bueno, fue una pulseada y, y bueno, y la ganamos. Así que, ¿qué quieren que les diga? Eso obviamente que te da felicidad. Y bueno, y se despejaron muchísimos, muchísimos fantasmas. Se despejaron muchísimos fantasmas con los que todo tipo de desastre, así que bueno, vamos a ir arrancando formalmente la clase del Seminario en Libre Pensamiento del Instituto Arendt de Córdoba. Así que hoy, el tema de hoy es el caso argentino, pero al ser la última, va a ser una clase atípica porque vamos a dedicar solo la primera mitad al tema de hoy y la segunda mitad vamos a hacer unas reflexiones finales en las cuales nos gustaría que algunos de ustedes puedan hablar. Obviamente no van a poder todos, pero algunos de ustedes que tengan ganas, un minuto, dos, para hacer una reflexión final en el marco de lo que les vamos a comentar con Eduardo, para tratar de hacer el hilo conductor, que bueno, iban a ser 6 y finalmente fueron 7 encuentros. Merece un análisis especial de cómo evolucionamos en este proceso, de qué aprendimos, qué cambios tuvimos, qué interrogantes nos deja. Así que bueno, así es un poco el formato que tenemos con Eduardo para hoy. Quienes quieran hablar, lógicamente no van a poder todos, pero lo pueden ir poniendo en el chat. Y ahí, lógicamente, bueno, pueden comentar lo que quieran con total libertad. Bueno, ahí preguntan, ¿podrían comentar brevemente qué pasó el sábado? No sé si por el sábado se refiere a la clase del martes. Como ahí dice Gaspar, la clase del martes, para que los que no la pudieron ver, está toda subida a YouTube. Y la verdad que los que no pudieron estar, les recomiendo que la vean porque tuvo para alquilar balcones y que la difundan también, porque creo que estuvo muy buena. Así que bueno, Eduardo, te saludo, buenas tardes, ¿cómo andás? Hola Gregorio, hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, ¿Empezamos? ¿algo? ¿Sí? ¿Bien? Bueno, no pensé que era un saludo nomás. Bueno, estamos en tema para después dedicar la segunda parte a lo que explicó Gregorio. No sé si mi sobrina Lucía Ibáñez Padilla de Rosario está enganchada. No sé dónde está Lucía, y no sé si se Bueno, animará a hablar. la charla de hoy. Bien, la Argentina, yo voy a hablar de la Argentina, pero al principio no se llamaba así, ¿cierto? La Argentina nace en 1810 y era un grupo de ciudades que estaban desconectadas entre sí y estaban inmersas en una economía de subsistencia. ¿Cuándo se convierte en el granero del mundo? Séptima nación en lo que a Producto Bruto Interno se refiere. ¿Cuándo empieza el proceso? Fíjense ustedes que el proceso empieza con la Constitución de 1853. Yo pongo barra 60
porque Urquiza tuvo un problema con Mitre hasta que se incorpora Buenos Aires. Pero lo importante es el concepto. Cuando esta comunidad, formada por distintas ciudades o provincias, dejaron de pelearse con Buenos Aires, que quería de alguna manera tener una conducción centralizada, y cuando el gobierno nacional propone un sistema político que represente a todos por igual y se hace la Constitución, es el primer paso para iniciar el desarrollo sostenido que termina, digamos, en la época del centenario, siendo la 7ª nación del mundo. Esa constitución era una constitución liberal. ¿Qué significa liberal? Era una constitución que había elegido el capitalismo libre empresario como sistema económico. ¿Cuándo empieza la decadencia argentina? El caso argentino se estudia en todas las universidades del mundo. Es el único caso de una nación desarrollada que empieza a transitar una pendiente de desarrollo sin haber tenido guerra ni haber tenido cataclismo alguno. No hay otro caso en la historia del mundo. Eso empieza en 1930, cuando nos apartamos de la Constitución, y continúa en 1945, cuando nos apartamos del capitalismo libre empresario. Ya hemos hablado mucho sobre el tema y vamos a seguir hablando, porque van a ver ustedes que este tema es el tema. Hablemos de Alfonsín en adelante, para ir ya al final. ¿Qué le pasó a todos los gobernantes argentinos que no pudieron encauzar el problema de la Argentina, empezando con Alfonsín y su extraordinario éxito político que tuvo? Alfonsín se tuvo que ir 6 meses antes, después de una hiperinflación. ¿Por qué? Porque falló en el tema económico. ¿Qué le pasó a Menem, que consiguió doblegar la inflación? Menem perdió la alternativa de ser presidente. ¿Por qué? Nuevamente, ¿cierto? Porque falló en el tema económico. ¿Qué le pasaron a todos los gobernantes que vinieron después, los presidentes? Voy a resumir. Fallaron en el tema económico, incluido el gobernante que encarna nuestras ideas, que es Macri. Macri institucionalmente fue exitosísimo en todo el mundo, falló en el tema económico. ¿Qué le pasó a Cristina Fernández de Kirchner, que venía con el viento de cola de su marido? Falló en el tema económico. ¿Qué le está pasando a este gobierno? Que va a terminar desastrosamente. Fracasa en el tema económico. Entonces la pregunta es ¿por qué? Porque hay que cambiar el sistema económico. Desde Alfonsín en adelante nadie lo cambió, ni siquiera Macri. Ese fue su gran error, en mi opinión. Tratar de retocar las cosas cuando hay que cambiar un sistema no sirve y no funciona. ¿Por qué? La Argentina es prisionera de 6 o 7 corporaciones mafiosas que, curiosamente, están enquistadas dentro de la ley. Eso es lo difícil de corregir, porque todas las prebendas que tienen son prebendas legales. Entonces, las tienen por derecho de ley. Y las voy a nombrar. La primera es la corporación política. ¿Por qué la corporación política? Porque la mayoría de los políticos, no todos, pero una gran mayoría de los políticos, entran a la política y ejercen la política para beneficio propio y no para beneficiar a la comunidad. Y a las pruebas me remito. Vean ustedes las declaraciones juradas que tienen. Son todos millonarios, incluido este chico hijo de la vicepresidenta que no trabajó nunca y es millonario. La segunda corporación es la corporación legislativa.
los legisladores nuestros son corporativos. Fíjense ustedes que los senadores tienen a Menem condenado hace 4 o 5 periodos y en vez de ir preso es senador de la República. ¿Ustedes entienden lo que es eso? Esperando una condena final, porque el colegio de senadores lo protege porque no tiene condena final. Siguiendo por la corporación de los jueces. La corporación judicial es una corporación de jueces, no todos, pero la mayoría, que son ineptos. ¿Qué significa ineptos? Que no cumplen su objetivo, que son cobardes o que son corruptos. La corporación de los empleados públicos que tienen aprisionado al Estado. Yo tengo un amigo cuyo hijo entró en EPEC, un chico que hizo un doctorado, y empezó a trabajar y a los 15 días viene un compañero y le dijo, estás trabajando demasiado. ¿Cómo? Estás trabajando demasiado. Bueno, yo soy muy eficiente, nos estás perjudicando a nosotros. ¿Por qué? Si yo hago mi trabajo y no me meto con ustedes, pero al hacer vos tu trabajo, nos ponés en evidencia a nosotros que producimos menos. Baja 2 cambios. Esa gente es la que tiene gobernado todos los estamentos de las diferentes instituciones del Estado. La corporación de los empresarios prebendarios, que no son empresarios, porque el verdadero empresario necesita libre competencia, lo hemos explicado. El empresario prebendario tiene una o las 2 condiciones que voy a nombrar ahora. O tiene un coto de casa propio que le dé el gobierno, yo te voy a dar a vos esta concesión, vos podés vender choripanes en el Parque Sarmiento, pero otro no puede, o vos podés fabricar automóviles, pero otro no puede, o te voy a dar una subvención. La concesión y la subvención hacen que ese empresario no compita y por lo tanto no sea empresario. La corporación de los sindicalistas, que son todos millonarios y están hace 30 años, y no buscan el beneficio de los afiliados, sino tener poder propio. Véanlo a Moyano para no perder tiempo en explicar. Y la nueva corporación que hay ahora, que es una nueva, que es la de los dirigentes sociales de piqueteros, que son individuos que antes no existían, aparecieron en la época de Duhalde, gente que no tenía trabajo y salía a cortar la calle, a hacer piquetes, entonces les dieron planes, pero esos planes sociales, en vez de dárselos de acuerdo a una grilla instituida por el Estado, se los dan a través de los punteros sociales, y esos individuos son individuos con un poder omnímodo. Estas corporaciones, que todas tienen sus derechos legales, así que es dificilísimo sacarlas, estas corporaciones han llegado a una situación en que los intereses que persiguen están en contra de los intereses de la comunidad. Y cuando eso ocurre, se convierten en mafia. Es decir, son corporaciones mafiosas. Y estas corporaciones mafiosas, si no son desmanteladas todas juntas, la República Argentina no tiene ninguna posibilidad de salir del problema económico que tiene. Aunque corrija esto, agregue esto otro, acuerde con el fondo, vamos a acordar con el fondo, por supuesto, si el fondo no tiene otra posibilidad que acordar con nosotros. Pero si nosotros no cambiamos esto en el próximo gobierno, porque este gobierno no lo va a cambiar, no tenemos ninguna posibilidad. Y eso es entonces el corolario de esta charla y lo que quiero charlar ahora con Gregorio Hernández Maqueda, que es el presidente de la Coalición Cívica ARI de Córdoba, que es uno de los partidos que está incluido dentro de la coalición que nosotros pretendemos que gane las elecciones. El año que viene de medio tiempo y dentro de 2 años de tiempo completo.
Entonces, Gregorio, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿ustedes como partido han conversado esto internamente y lo han conversado después con los otros partidos que forman la coalición? Sí, el problema de la política es que vive en la urgencia y en la coyuntura. Entonces termina una etapa, como puede ser la pelea electoral del año pasado, y automáticamente está la pelea por los cargos en el Congreso, y automáticamente está la pelea para el consenso contra una determinada ley del gobierno. Entonces, el problema, te diría, estructural o propio del sistema de la clase política es que tiene que ocuparse de los asuntos diarios de la política, y eso no está ni mal ni bien, es así, es la actividad política acá y en todos los países del mundo. Por eso es que son fundamentales las fundaciones de los partidos y el rol de los intelectuales, porque los intelectuales son aquellas personas que tienen una distancia con el poder, que se dedican exclusivamente al estudio de los grandes temas y que justamente por eso pueden vislumbrar cuáles son los procesos de fondo y las reformas de fondo que hay que llevar a cabo. Entonces, por eso es que yo creo que de alguna manera los políticos tenemos que tener la humildad para reconocer que no necesariamente la solución o la respuesta tiene que salir de nosotros en términos de la idea o del proyecto. Y desde este punto de vista, sí, por supuesto que la clase política es la que tiene que ejecutar, impulsar y concretar estos cambios, pero no es la que tiene que, en definitiva, encontrar como si fuera un tesoro perdido cuál es el proyecto para sacar a nuestro país del subdesarrollo y de la pobreza. Eso está muy bien, pero es que esa idea ya se sabe cuál es. Acá no hay que buscar una solución al problema. El problema ya se sabe, el problema lo aplicó la Argentina en el periodo que me mencioné recién, y el problema lo han, lo han atacado todos los países que están en este momento en desarrollo. Nosotros hemos cambiado la cultura del trabajo que trajeron los inmigrantes españoles e italianos e hicieron grande a la Argentina, por la cultura de la dádiva que impuso Perón y llevó el país al desastre que tenemos en este momento, de la decadencia que pasa luego a la corrupción. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? Volver al capitalismo libre empresario. Pero para volver al capitalismo libre empresario, primero hay que estar convencido de ello. Yo no sé si todos lo estamos. Bueno, Dentro, ahora vamos, ahora vamos a eso. De alguna manera, perdón Eduardo, ahí no se te escucha. Hola. sí, Ah, no, te respondo eso. De alguna manera, yo creo que, y está muy bien en el libro de Agustín esto explicado, que en realidad no es de él habla de Antonio Gramsci, este intelectual italiano del marxismo, que de alguna manera dice, mientras que el marxismo clásico creía que había que cambiar las relaciones económicas, materiales, es decir, la infraestructura de la sociedad, porque ahí es donde está el poder, el que tiene la plata explota al que no tiene la plata, y Gramsci viene a decir, no, al contrario, la lucha está en el mundo de las ideas, en el mundo de la idiosincrasia de la gente, en la modalidad de pensar. Y esa es la batalla que en definitiva yo creo que como no se dio desde la clase política, el gobierno de Macri no pudo impulsar estos cambios de fondo. ¿Por qué? Porque las ideas del grupo mayoritario de lo que ese entonces era Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, eran más de continuismo de este régimen y de este sistema que nosotros estamos diciendo que hay que derribar, que no hay que corregir o arreglar, sino hay que derribar este sistema que cuando vos nosotros, que vos decís también, nosotros, ¿a quién te referís, Gregorio? me refiero a los ciudadanos que queremos una república, a eso, que es mucho más, muchísimo más que Juntos por el Cambio. Y te diría más, y que no todos los que están en Juntos por el Cambio quieren esto. Te diría Porque más. el otro día, perdón, Spert dijo en un programa una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Supongamos que Juntos por el Cambio ganara las elecciones presidenciales.
Si pone a la misma gente y hacen lo mismo que hicieron en el gobierno anterior, van a tener el mismo resultado. Entonces, es muy importante que lo que pasó en el gobierno de Macri sirva como autocrítica para decir qué debemos cambiar para que no vuelva a ocurrir. ¿Estamos haciendo esa autocrítica? Bueno, es que eso es lo que voy. Yo creo que la autocrítica, la mayoría no la está haciendo porque está en la actividad política cotidiana, diaria. Y en esto incluyo a los principales líderes, digamos, de Cambiemos, a excepción, digamos, de Elisa Carrió, que al haber renunciado a ser diputada, ella está destinando mucho tiempo a profundizar y a reflexionar. Pero después, ¿qué se le puede pedir? Que reflexione tanto al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires si está ocupado de las cuestiones diarias que hacen a la administración de la ciudad, la crisis de la pandemia, el gobierno nacional que le saca la plata. Entonces, digamos, el trabajo de la lucha ideológica y la lucha cultural la tenemos que hacer todos, y un poco ese es el objetivo de este seminario, y creo que tiene que ser el objetivo de las fundaciones y de los partidos que están en Cambiemos, y también de los partidos que no están en Cambiemos, porque hay que dinamitar el conjunto de ideas que legitiman el sistema vigente. Eso es lo que hay que hacer, porque son las ideas, si no cambian en la dirigencia y en la sociedad, las políticas no se van a poder aplicar. Es decir, vos bien has descrito que estas mafias están enquistadas porque tienen legitimidad legal y en algunos casos constitucional. Entonces, si los jueces se van a limitar a mantener el status quo de los derechos adquiridos, jamás va a poder cambiar el país. Por eso Así es que es. tiene que haber un cambio de mentalidad, porque los Yo te jueces... pongo, yo te pongo un ejemplo, por ejemplo, vamos a ir analizando las distintas mafias. Si los jueces, esta es una opinión personal mía, muy poco compartida, pero analicen ustedes el fondo de lo que yo les voy a decir. Si los jueces y los fiscales, por razones, por vía directa o indirecta, están elegidos por el poder político, el sistema judicial nunca va a ser independiente. Y el poder político, cuando llega con un caudillo, como ha ocurrido en los 5 o 6 gobernantes últimos, copa todo, copa el Consejo de la Magistratura, copa todo. De manera tal que hasta que no diseñemos una forma de elegir jueces y fiscales que no las elige el poder político, es decir, el Poder Ejecutivo y el Senado y el Consejo de la Magistratura constituidos por miembros de los otros poderes, los jueces no van a ser independientes. Y si los jueces no van a ser independientes, no tenemos justicia. Yo he Claro, diseñado, sí, te escucho. no, sobre el tema de la justicia, porque es central seguramente para todos los que estamos acá y a todos nos parece importante, lo fundamental es, primero, a nivel nacional, el cambio al sistema acusatorio. ¿Qué significa esto? Desdoblar las funciones del que investiga, que tiene que ser el fiscal, y del que juzga, que tiene que ser el juez. Actualmente, esa concentración de poder que genera un conflicto de interés inevitable entre el que investiga y el que juzga es la misma persona. Eso tiene que cambiar. Lo segundo es el juicio por jurados, que esto tienen todas, por ejemplo, la gran democracia que hay en Estados Unidos. El juicio por jurado necesariamente es la participación popular y de la ciudadanía en el Poder Judicial. Es la única forma de acceso que tiene el pueblo al Poder Judicial. ¿Y esto qué significa juicio por jurados? Que un juez técnico dirige el proceso, dirige el juicio, aplica el derecho, es decir, por ejemplo, fija la cuantía de la pena, si hay, etcétera, pero es el jurado popular el que decide sobre los hechos, es decir, culpable o no culpable. Esto está en la Constitución y, sin embargo, las mafias que están enquistadas, inclusive la mafia judicial, se resiste a meter al pueblo adentro de los tribunales. Imagínense ustedes si con el pueblo metido en los tribunales de justicia tendríamos el nivel de impunidad que tenemos actualmente. Por algo, esto es un consenso que está en todo el mundo académico. Lo que pasa es que se resiste. Estos son dos cambios fundamentales. Después, volver al equilibrio del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura no es algo malo, es una cosa muy buena. El problema es que con la reforma que el kirchnerismo hizo, dejó de haber equilibrio entre los distintos estamentos. Entonces, el poder político tiene una mayoría y por eso puede disciplinar a los jueces. Entonces,
Con eso, con esas tres, más un control del Poder Judicial, supongamos, ¿quién controla hoy al juez federal de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro? Es un funcionario público, cobra un sueldo del Estado, tiene un cargo vitalicio, pero él se siente y está y actúa fuera de control, mientras que los políticos, los diputados y los presidentes y los gobernadores tienen que someterse a las urnas mínimo cada 4 años, los jueces están de por vida y no los controla nadie. Entonces, hay que hacer una comisión para que el Poder Legislativo y los representantes del pueblo puedan supervisar periódicamente a todos los jueces federales. Entonces, con esas 4 reformas, sistema acusatorio, juicio por jurados, equilibrio en el Consejo de la Magistratura y supervisión parlamentaria de todos los jueces y fiscales federales, con eso podríamos avanzar. Lo que pasa es que si no hacemos estas reformas, vamos a caer en la demagogia de la izquierda que quiere elección popular de los jueces. Y eso es incompatible con nuestro régimen mixto, porque significa que el pueblo elige a los 3 poderes en la misma elección y por lo tanto queda en manos de una sola facción. Entonces, para no caer en esos extremos, o como la del kirchnerismo que quiso hacer elección popular del Consejo de la Magistratura, tenemos que hacer estas reformas que, si bien pueden parecer no revolucionarias, son las que han traído mejoras en todo el mundo, sobre todo la del juicio por jurados. Bueno, antes de pasar a otra mafia, quiero hacer un comentario. Lo que vos has explicado en Córdoba se está utilizando y lo impuso Pepe Cafferata, tengo entendido. No, eso es también uno de los que está bueno que me lo plantees, porque es también uno de los errores. El sistema de juicio por jurados de Córdoba es una gran mentira, porque eso se llama, es un sistema único que no existe, que es escabinado, que es una mezcla entre los jueces técnicos y el juicio por jurados. Y eso ya se ha comprobado que no sirve, porque los que terminan decidiendo son los jueces técnicos, que terminan imponiendo opinión a los jurados populares. Y además es para muy pocos delitos, y lo que nosotros necesitamos es que al menos 12 ciudadanos estén en casi todos los juicios, por supuesto no en los juicios menores, y que está demostrado además que en el 99% de los casos resuelven por unanimidad. Es decir, que muchos dicen, no, pero es una locura, la gente no sabe. Es que no hay, ese es el error, no hay que saber de derecho para interpretar los hechos. Y te digo más, en la Facultad de Derecho no nos enseñan a interpretar hechos, no nos enseñan a evaluar hechos. Te pueden enseñar a repetir como un loro un código o un manual de derecho, pero no hay nada mejor que un conjunto de ciudadanos para decidir cuál es la verdad histórica material del hecho delictivo, si ocurrió o no ocurrió, basado en las pruebas que se presentan. Y si ellos resuelven de manera autónoma, les aseguro que los delincuentes caen. Por eso es que el sistema no quiere meter a los ciudadanos en los tribunales, y quieren mantener a los jueces técnicos, que como vos bien relatás, dependen del poder político, porque el gobernador fue a la misma facultad que el juez, porque el legislador fue a la misma facultad que el tribunal el miembro del Tribunal Superior de Justicia. Es parte de la misma casta, es todo parte de la misma casta. Por eso no quieren meter a los ciudadanos en los tribunales. Bien, pasemos entonces a otra mafia, la mafia legislativa. Acá Bueno, creemos, sí, no, ahí hay que terminar, y ya lo hemos hablado en el anterior curso, con las listas sábanas. bueno, Las eso te iba a listas decir. Acá creemos nosotros que el diputado es representante del pueblo. El diputado es representante del que lo pone en la lista sábana. ¿Por qué hay listas sábanas y cuál sería la forma de sustituir a la lista sábana por un sistema donde cada circunscripción nombre a los diputados representantes de su circunscripción? ¿Cómo lo tienen ustedes diseñado? Bueno, eso es fundamental. Lo hemos dicho ya, el parlamentarismo moderno que surge en Inglaterra tiene 650 distritos, que cada distrito manda un diputado al Parlamento. ¿Y por qué manda uno por distrito? Porque es el más representativo de esa población, y porque tiene una relación de cercanía que no hay jefe político que pueda imponer. Es decir, si la gente que lo conoce, que vive cerca de él, lo vota,
y es el más votado, es porque tiene una relación verdadera de representatividad. Es decir, ahí sí se ejerce. Y por tanto, ¿quién es su jefe? La gente que lo pone en el cargo. Y eso mejora necesariamente el sistema por dos motivos. Primero, por el vínculo que se genera con el territorio y con la gente que lo vota. Y segundo, porque empoderado por el pueblo que lo llevó al cargo, en el Congreso tiene una voz verdadera y no se deja arrastrar con mano de yeso por lo que le dicta, como vos bien relatás, el jefe político, cualquiera sea, que lo puso en la lista. Acá Estos, la estos distritos, ¿qué población tienen más o menos? No, varía la población, hay distritos, a ver, obviamente que el centro de Londres tiene muchísima más población que un distrito en el centro del... Pero digamos, un diputado representa ¿cuántas personas? Yo me he quedado nudo. Algo ha pasado. A ver, Grabado a Grego, ya enseguida va a volver a ingresar. bueno, ya estoy, yo ya estoy. Si querés, sí. Si querés. ¿Me escuchás, Gaspar, me escuchás? Sí, Eduardo. Y a Gregorio no. No, está trabado. Ya entra enseguida de nuevo. Bueno, entonces lo que yo le estaba preguntando a Gregorio es dividir en circunscripciones o en distritos lo suficientemente pequeños para que haya un conocimiento personal de quien vota con a quien lo va a representar. Y entonces, si el que me representa no en su gestión no actúa como los que los votamos queríamos que actuaran, en la próxima elección no lo votamos más. Esa es la gran ventaja que tiene este sistema. La desventaja que tenía, y por tanto se decía que no se podía utilizar, era que logísticamente era muy complicado. Hoy en día con la informática es absolutamente sencillo. Miguel Bustos, vos decís no algo, pero estás sin micrófono. Pon el micrófono y da tu opinión si querés. A ver, le vamos a activar el micrófono a Miguel Bustos. Ahí está, Miguel. Miguel, vos dijiste algo, me gustaría tu opinión. No, yo digo que no es complicado, estoy de acuerdo con vos. Es el sistema que a mí me gusta, dividir por distritos y que cada distrito elija un varón y una mujer. Dos por distrito. Me parece que óptimo, es posible. Sería lo mejor. Un varón y una mujer o los dos que yo quiera. Sí, pero no. Un varón y una mujer separadamente, elegidos separadamente. Caras, yo quiero tener las dos visiones, porque son diferentes la mujer que el varón, por diferencia, quiero el aporte de las dos. Entonces, que se elijan separadamente por cada distrito un varón y una mujer. ¿A vos qué te gustan más? ¿A vos qué te gustan más? ¿Los varones o las mujeres? Las mujeres. A mí también, por eso quizás sería mejor dos mujeres que un varón y una mujer. No, porque yo lo que quiero, como dice toda la ventaja de tener la independencia de estar empoderado por el pueblo y a su vez la riqueza, porque cada distrito es diferente que el otro. Eso te da una riqueza mayor para un cuerpo colegiado. Y además la riqueza que te da la visión femenina y la visión masculina. O sea, es como que hacer un congreso mucho más independiente, en donde cada voto valga por sí. Entonces, cuando se toma una decisión por mayoría, es mucho más sopesada que cuando se toma por partido. Por partido vos jugás para el partido, es una locura eso. Yo quiero que cada persona juegue. Miguel, déjame, perdón. Regresa Gregorio. Gracias, Miguel. Gracias. Perdón que se me cortó. Bueno, sigamos brevemente con este tema. ¿Cuál es el punto? El punto es que necesitamos un Congreso fuerte. Les decía, en Estados Unidos hay 400 diputados, cada uno es el más votado por el distrito en el que vive. Y eso, sin ninguna duda, tiene un impacto en la calidad de los diputados, y por ende en la calidad de las leyes, y por ende en la calidad
de el control al Poder Ejecutivo. Ahí preguntan por el tema de ficha limpia. ¿Cuál es el problema con ficha limpia en nuestro país? Que muchos, para volver al tema judicial, que muchos lo ven como la solución. El problema es que ficha limpia quiere decir, si vos tuviste una condena por un delito, no podés integrar ninguna lista para ser candidato, ya sea como cabeza de lista o como sábana. Y por lo tanto, un razonamiento lógico de eso te dice, entonces, vos vas a tener gente sin condenas en las instituciones. El problema es que en Argentina no hay condenas, y en Córdoba muchísimo menos. Entonces, si no reformamos el Poder Judicial para que no sea, como dice Carlos Pañi en el prólogo del libro La cara injusta de la justicia, que es del fiscal federal Federico Delgado y Catalina Delía, una periodista y politóloga, el problema es que el Poder Judicial en Argentina no es un contrapoder, sino que se siente parte del poder. Por eso es que inician las persecuciones penales cuando cae un régimen y sube el otro, o cuando cae un político y sube el otro. Como el Poder Judicial es parte del poder, se acomoda a los deseos, y muchas veces se anticipa a los deseos del poder que viene, y empieza a perseguir al poder que se va. Y nosotros, es decir, es cíclico, y lo que nosotros necesitamos es un Poder Judicial anticíclico, que no se sienta parte del poder, sino contrapoder. Y para eso son reformas institucionales. La clave de la lucha contra la corrupción son las reformas institucionales, y esas se hacen no desde las denuncias penales para quienes estamos, si se quiere, fuera, sino tomando el poder. Por eso es que la política, como vocación de servicio, y en esto es valorable la vocación que tuvo Mauricio Macri, que hoy todo el mundo lo está pateando en el piso. Pero ¿saben qué? Mauricio Macri, con todos sus errores, llegó al poder y ahí impulsó muy importantes reformas que hasta el día de hoy nos permiten trabajar a los que estamos en política. Por ejemplo, la ley de acceso a la información pública, que Argentina, junto con Venezuela, era el único país de Latinoamérica que no tenía una ley de acceso a la información pública. Bueno, esa reforma se dio. Ahora, sí, para volver a la exposición de Eduardo, hay una experiencia que es fundamental, que no la mencionó, que es la experiencia del gobierno de Ilia, que yo creo que todos la tenemos que estudiar en profundidad esa experiencia, porque muchas veces solo nos quedamos con las cualidades personales que tuvo él, de que era una asceta, que era una persona absolutamente decente, honesta, transparente, que sin duda fue una persona virtuosa. Pero su gobierno también lo fue, porque quiso dar las luchas fundamentales contra estas corporaciones mafiosas que aún siguen. Entonces, yo creo que nuestro próximo gobierno tiene que continuar, tiene que ser la continuadora, pero mejorada, con más potencia, con más decisión, para desmontar el sistema que trató de desmontar Ilia y que por supuesto no le alcanzó ni el tiempo ni el poder, porque una coalición tan grande y tan poderosa como la que se unió para enfrentar a Macri, que tenía intereses corruptos que defender, lo llegaron a voltear. Bueno, ahí todos como ciudadanos vamos a tener que defender. Gregorio, antes de pasar a otra corporación, quiero terminar de analizar una idea que dijo Miguel Bustos, no sé si vos lo alcanzaste a oír. Circunscripciones tan pequeñas que permitan un representante masculino y uno femenino. ¿Vos estás de acuerdo en el cupo de uno y otro o que vayan los dos más capaces? Miguel dice, a mí me interesa la visión de la mujer. Mira, yo estoy absolutamente en desacuerdo con la paridad. Sí estoy de acuerdo con el cupo. ¿Y por qué lo digo esto? Porque he estado en reuniones políticas, que no voy a dar el nombre, pero algún candidato a gobernador importante, en donde éramos 10, 11, 12 varones en casas, donde no se invitaba a ninguna de las candidatas mujeres, habiendo paridad en las listas y candidatas mujeres en cargos muy importantes. Sin embargo, había personas mucho menos importantes, entre las cuales me encuentro, que estábamos invitadas a esas reuniones. Entonces, digamos, nadie me lo contó.
no es una teoría conspirativa que existe una desigualdad real de poder y de participación de la mujer en la política. Es absolutamente real, es absolutamente real. Por eso es que, volviendo al tema de Agustín y la exposición, la primera ola feminista, que es la que surge en los países liberales, es absolutamente fundamental que continúe. Las mujeres y todos, las mujeres y los hombres tenemos que seguir luchando porque las mujeres ocupen, porque comparto con Miguel, las mujeres son fundamentales en política. Ahora, la paridad, que es un avance en términos de igualdad, es un retroceso en términos del mérito, porque rompe con el equilibrio que tiene que haber entre igualdad de oportunidades y mérito. El cupo no rompe ese equilibrio. Esa es la ¿Cómo gran sería el diferencia. cupo? No, no entiendo la diferencia entre paridad y cupo. El cupo es 1 de cada 3 en Argentina, ¿no? Es que entre los 3 candidatos, uno al menos tiene que ser del sexo distinto. Entonces, ahí hay margen para, si hay 2 mujeres muy capaces, pueden ser 1 y 2 en la lista, hablando del sistema actual, no del que nosotros queremos. En cambio, la paridad, obligadamente, tiene que haber un varón intercalado con una mujer. Entonces, si hay 2 varones que reúnen más mérito para ser 1 y 2 en la lista, no puede ser. Entonces, por eso digo que la paridad es un exceso, porque rompe con el equilibrio entre estos 2 principios que son igualdad de oportunidades y mérito. Perfecto. La imagen, tu audio, bueno, ahí volvió tu imagen. Entonces, la última pregunta sobre el tema legislativo. Este sistema por distritos tan pequeños como se pueda, ¿no haría que la participación del partido político perdiera vigencia? Ya casi no interesaría el partido político porque hay un contacto directo entre el votante y su representante. No sé si me explico, Gregorio. Esto es una idea de Miguel Bustos. Mirá, hay países en los cuales existen las llamadas candidaturas independientes, es decir, que los partidos políticos no tienen el monopolio de la postulación de candidatos a los cargos públicos electivos. Por ejemplo, Venezuela. Es decir, y esto lo impuso el chavismo. Esto no quiere decir que sea una institución populista, no, pero en Argentina, por constitución, el monopolio del acceso a los cargos públicos electivos lo tienen los que son electos por los partidos políticos. Entonces, digamos, eso no se podría modificar sin una reforma constitucional, pero no me parece mal que si un candidato reúne una cierta cantidad de adhesiones o de firmas y no se siente representado por ningún partido político, pueda presentarse. El problema es que el sistema de partidos en todas las democracias desarrolladas ordena el sistema político y es fundamental para ordenar el sistema político, porque si no, tenés un conjunto de 400, 257 o 650 independientes y libres pensadores que no se organizan de ninguna forma, no puedes llevar adelante ningún gobierno, ni del oficialismo ni de la oposición. Por eso es que los partidos políticos existen y tienen que seguir existiendo. Bien, pasemos entonces a la corporación sindical. Para mí es una de las corporaciones más arraigadas y más difíciles de desarmar. La corporación sindical, en tu opinión, Gregorio, si no hay una modificación de la ley laboral, no va a haber ninguna inversión nueva en este país. Por otro lado, la ley laboral protege al empleado actual, al laborante actual, pero impide que haya nuevos nombramientos porque como aprisiona al empleador, nadie quiere nombrar gente. Y por otro lado, es además una ley que ha perdido vigencia porque hay una serie de modalidades nuevas que requieren o permiten una transacción laboral entre el empleador y el empleado absolutamente flexible y diferente. ¿Cuál es tu opinión al respecto y cómo sugerirías vos desarmar esta corporación? Bueno, son 2 temas, el tema sindical y el tema laboral, que están absolutamente relacionados. Son 2 de los sistemas que hay que derribar fundamentalmente. ¿Por qué?
porque son los dos que te diría más afectan el desarrollo económico y social de nuestro país. Básicamente se dice que hay dos sistemas sindicales. Uno es el del unicato sindical, que viene de la Italia de Mussolini, que lo trajo Perón a Argentina, y la dictadura de la cual surgió Perón, que es el sistema de la unicidad o del unicato, que quiere decir por gremio. No es lo mismo, no son sinónimos gremio que sindicato. Por gremio, es decir, por rubro, por actividad, hay una sola posibilidad de establecer una única organización sindical que represente ese gremio. Bueno, y después está el modelo de la democracia sindical, que es que puede haber un gremio, por ejemplo, los camioneros, que pueden tener más de una organización sindical para que, de alguna manera, compitan entre sí para ver quién tiene más afiliados. Y si vos tenés un determinado sindicato que se corrompe o que no defiende adecuadamente tus intereses, te vas al otro. Eso en Argentina está prohibido por ley. Y eso fue lo que también Alfonsín, con la llamada Ley Mucci, trató de cambiar, pero no pudo. La Corte Suprema, en dos fallos, AT1 y AT2, que los pueden buscar para el que le interese esto especialmente, ya dijo que la democracia sindical es el modelo de nuestra Constitución, y que toda ley que se oponga al modelo de la democracia sindical no tiene validez y tiene que ser modificado. Bueno, sin embargo, eso no se aplica. ¿Por qué? Porque las mafias no han perdido el poder, y porque un gobierno republicano no ha tenido la suficiente vocación o capacidad para remover ese sistema. Eso en cuanto al modelo de democracia sindical, que sin duda que incluye la no reelección de los funcionarios sindicalistas, de los delegados, secretarios generales, etc. Es decir, digamos, llevar los los principios republicanos al interior de los sindicatos. Después, en relación al sistema laboral, bueno, las leyes laborales argentinas son, como dijo Macri, son leyes antiempleo. Están diseñadas para el que haya empleo en negro. ¿Por qué? Porque es imposible para cualquier emprendedor o para cualquier pyme contratar empleados en blanco por la cantidad de plata que tiene que poner. Es imposible. Por lo tanto, hay que decirlo con todas las letras, la ley de contrato de trabajo y las leyes especiales en Argentina y la justicia laboral que aplica esas leyes sistemáticamente están hechas para impedir que en la Argentina se cree empleo, y por tanto que las corporaciones que actualmente tienen poder y los que ya están en el sistema sigan aumentando y manteniendo ese poder, y condenar al resto, a la clase media, al sector privado, o a la informalidad o a la dependencia del Estado. Básicamente ese es el sistema. O informalidad, es decir, lo que nosotros decimos estar en negro, o, y por tanto, perderte un montón de derechos, o la pobreza o la dependencia del Estado. Y bueno, son las tres cosas que tenemos: informalidad, pobreza y dependencia del Estado, que nos puede permitir subsistir, pero de ninguna manera crecer. Entonces, hay que modificar todas las leyes, y eso también lo trató de hacer el gobierno de Macri, pero imagínense, 2/3 del Senado eran peronistas, y más de la mitad de la Cámara de Diputados eran peronistas. Por eso es que, y eso que arrasamos en las elecciones de 2017, no nos alcanzó ni siquiera arrasando. Y acá el tema del Senado, el gran problema no es la Cámara de Diputados, es el Senado. Tenemos que saber que no es lo mismo. ¿Y por qué es eso? Porque el Senado le da una representación igualitaria a provincias feudales con poquísima población, que las manejan algunos dictadores provinciales y las élites que lo rodean, económicas y políticas, que ponen no a los 2 senadores de la mayoría, como quería Alfonsín, ponen a los 3 senadores porque tienen falsas oposiciones y partidos satélites, como es el caso de Zamora, que el senador por la minoría, no representa a la real oposición. Es decir, él tiene un sello oficial, que es el que mete a la mujer de él, que es la presidenta provisional del Senado, por ejemplo, a Claudia Zamora, tercera autoridad del país, y tiene una oposición trucha, donde mete al 3er senador. Por lo tanto, nunca va a salir una ley mientras no tratemos el gran tema de Argentina, que es los regímenes feudales en las provincias,
que violan sistemáticamente el artículo 5º de la Constitución, que dice que los gobiernos provinciales tienen autonomía, sí, pero siempre dentro del respeto a la forma republicana de gobierno. Entonces, ese es el límite que se traspasa, y por eso tenemos a un Infran, a un Zamora, a un Mansur, y a todos los formoseños, santiagueños y tucumanos viviendo en el conurbano, todos los que sueñan con tener una vida mejor, y eso le es funcional. O sea, lo que quieren hacer con el país, el kirchnerismo, de que toda la gente educada que sueña con una vida mejor se vaya del país, porque es cierto lo que dice Patricia Bullrich, en la época de Macri nadie se quería ir del país, ahora todo el mundo se quiere ir. Eso es lo que hicieron los regímenes feudales en las provincias. Condenaron a toda la gente de las provincias a irse, o al Gran Córdoba, o al Gran Rosario, o al Gran Buenos Aires principalmente. Bueno, entonces, ¿qué pasa con eso? Consolidan su poder, se quedan solo ellos y sus familias, y sus socios, o sus esclavos, dependientes de algún plan, y desde esas provincias feudales dominan el gobierno de la nación a través del Senado, y nos impiden al resto de todo el interior del país, y a la gente que vive del sector privado y a la clase media, tener las reformas que mayoritariamente tendríamos que tener. Bueno, y hay un tema que no hemos hablado, que lo dice Rodolfo Roldán, que es el tema del manejo de las cajas, ¿cierto? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Bueno, Gregorio? por supuesto que no hay poder sin plata. Entonces, que en definitiva, lo que está detrás de mantener estos sistemas de no competencia, de concentración del poder, está detrás de mantener recursos que de otra forma no podrían tener. Y en definitiva, por eso es que nosotros siempre decimos que la dignidad alguna vez en Argentina tiene que vencer al poder, porque por eso es que nos tenemos que organizar y de alguna manera, lo que dijimos la vez pasada, convertirnos en verdaderos ciudadanos, porque frente a ese poder y a esa caja que ellos manejan, va a ser muy difícil que les ganemos. Curiosamente, ¿recuerdas quién puso la caja? ¿Quién les dio la caja a los sindicalistas? Claro, que ahí lo recordaba con Onganía, que fue precisamente el que volteó a Ilia. Bueno, la cara del derrocamiento a Ilia, en definitiva, por Exacto. más que la conspiración fue mucho mayor. Bueno, ya llegamos a las 7:30, pero antes de pasar a la segunda parte de la charla, Gregorio, no quiero dejar de hablar de la última y más nueva corporación, que son estos dirigentes sociales que han aparecido, que manejan fortunas que les da el gobierno para repartir entre los miembros de sus grupos, y son personas que van a tener en vilo a la Argentina en poco tiempo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, que en realidad es la consecuencia de este desdesarrollo que vive nuestro país, que ya ni siquiera los sindicatos... A ver, cuando yo recuerdo los fallos AT1 y AT2 de la Corte Suprema, ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, lo que te demuestra es que ya los sindicatos más grandes son los sindicatos del sector público. Es decir, ya no es Luz y Fuerza, ya no es ESMATA, es decir, son, bueno, Luz y Fuerza en Córdoba no, porque EPEC es pública, pero en el caso de ESMATA, por ejemplo, o de los trabajadores del sector privado, o de los gastronómicos, por ejemplo, de Luis Barrio Nuevo, en definitiva, como el sector privado pierde poder relativo de manera constante y permanente respecto al Estado, bueno, lo que genera es que se aumenta el poder de los sindicatos del Estado, y al mismo tiempo, lo que ya lo dijimos en otra oportunidad, lo que Marx decía, el lumpen proletariado, o sea, aquellos trabajadores que no acceden a las condiciones mínimas para tener un empleo registrado formal, que de hecho no tienen empleador, y que es lo que Grabois llama la economía popular, que es los limpiavidrios, los cartoneros, etc. Esa es la consecuencia del modelo que vos también has descrito en la introducción del clase de hoy. Y no se puede desvincular pero es consecuencia, no es causa. Y eso es importante tenerlo presente para no ensañarse con ellos tampoco, porque son
consecuencia de este modelo de desdesarrollo y no son la causa de nuestro problema. Por eso es que tenemos que tener muy claro cuáles son las causas, y las causas básicamente son las corporaciones mafiosas, que son la élite o el establishment o la casta político, sindical, empresarial argentina, que tienen dominado al Estado, y por tanto no representa, el gobierno del pueblo no puede representar al pueblo, sino que está capturado por estos intereses, y de alguna manera nosotros tenemos que liberar de esa captura a nuestro gobierno para ponerlo de vuelta en las manos del pueblo, de la mayoría del pueblo, y no de todos estos grupos que ya hemos descrito. Perfecto, bueno, hemos llegado a las 7:30, Gregorio. Vos querías usar la última media hora para hacer un análisis integral del seminario. Te cedo la palabra a vos entonces, para que conduzcas esta parte. Bueno, a mí me gustaría empezar proponiendo la pregunta que todos los alumnos que cumplan con la asistencia y con esta pregunta van a obtener el certificado del seminario. Así que si te parece, Eduardo, contales vos, que es un poco lo que hemos conversado, cuál es la idea. Tiene que ser un ensayo, porque es importante que escriban entre 400, ya va a estar la consigna puesta en la plataforma, o sea que no se preocupen, pero tiene que ser un texto entre 400 y 800 palabras, no más ni menos, para responder a la siguiente pregunta de Eduardo. Eso en términos de páginas, ¿cuántas páginas son? No llegas, te diría que puede ser hasta 2 páginas, 2 páginas, perfecto. pero las miramos en palabras. Bueno, yo creo que la pregunta, lo hemos charlado con Gregorio hoy, y queremos una pregunta que de alguna manera sea representativa del seminario. Y este seminario es un seminario que se llama Libre Pensamiento. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el problema argentino no es ni político, ni económico, ni siquiera moral. Es un problema de ideas. La Argentina sustituyó la idea del esfuerzo del trabajo por la idea de la dádiva, y entonces el país se fue a la decadencia. Entonces queremos volver a la apertura mental. ¿Qué significa apertura mental? La apertura mental, ya lo hemos charlado, es no tener preconceptos. Es decir, la premisa filosófica del liberalismo que dice cada hombre tiene la potestad de pensar lo que quiera, es extraordinaria, porque entonces uno no depende de una idea dirigida por una autoridad superior. Ahora, ¿cuál es la pregunta que queremos formular con Gregorio? Esta actitud de apertura mental, esta actitud de decir yo no me guío por lo que dijeron mis mayores, o por lo que dijeron los que estaban antes, o por lo que dijeron los profesores, sino por lo que realmente pienso, me da a mí un poder enorme, que es el poder del libre albedrío, pero al mismo tiempo me da a mí también una tremenda preocupación, que yo ya no estoy guiado por una mamá o por un papá, que es el que me dice lo que tengo que hacer. Entonces la pregunta es, ¿usted cree que la apertura mental de alguna manera lo condiciona a la persona para vivir en una situación de preocupación, o realmente le da las posibilidades para desarrollarse como persona? No sé si queda clara la idea, Gregorio. La idea está, pero después la vamos a formular concretamente a la pregunta en la plataforma para que todos la puedan acceder. No hay problema, vamos a dar 2 semanas para que la puedan completar, o sea que los que están muy ocupados y demás, que no se preocupen, van a poder tener su certificado. Ni bien la completen a la pregunta, el sistema automáticamente les genera el certificado. Para los que ya hicieron los otros cursos ya lo saben, pero bueno, la vamos a formular bien a la pregunta, pero básicamente es cuál es la responsabilidad que me genera tener la potestad de pensar. Porque, en definitiva, como bien explicó Eduardo antes, no es lo mismo el derecho a pensar, sino la potestad de pensar. Y muchas veces renunciamos a pensar por nosotros mismos porque es más complicado.
¿Por qué por qué es más difícil? Y porque nos trae problemas con los poderosos. Los poderosos de cualquier tipo, hasta incluso los que tienen poder sobre nosotros en nuestro mundo privado. Sobre todo les diría eso, no solo en el mundo político. Pero digo, volviendo al tema de esta reflexión final, libre pensamiento se llama este seminario. Yo estaba pensando, ¿no? ¿Qué es lo opuesto, o qué sería lo opuesto o lo contrario al pensamiento libre? ¿Qué es lo opuesto a lo libre? Libre, ustedes saben, la palabra libertad viene de liberto. ¿Y quiénes eran los libertos? Los libertos eran los esclavos que habían sido liberados. Es decir, no son los ciudadanos que ya nacen libres, que esto obviamente que es una ficción, sino son los humanos, los seres humanos que, habiendo nacido esclavos, obtienen la libertad. Bueno, entonces, de alguna manera, lo que nosotros tenemos que lograr es ver cuáles son las cadenas que atan nuestro pensamiento. Y en esto es todo un acto de, bueno, es todo un acto, es difícil, es cuestionar, es una situación muy incómoda, porque la libertad, como siempre dice Lilita, es un trabajo. Ella siempre nos recuerda la historia del Éxodo, el libro del Éxodo que está en la Biblia, que para un creyente puede tener una significación religiosa, pero para un no creyente encuentra un relato político de primer nivel, que es el relato de cómo el pueblo de Israel, que en definitiva es el pueblo de los cristianos también, porque hay una continuación, abandona su estado de esclavitud por parte del faraón de Egipto y se va a vivir a la libertad. Bueno, ¿y cuál es el precio a pagar para ser libre? Bueno, Moisés dice vivir según la ley, básicamente de acuerdo a la ley. La libertad se funda en un respeto irrestricto a la ley. Eso es lo que también siempre nos recuerda Lilita, es decir, la libertad no es para cómodos. El que quiere ser cómodo y el que quiere vivir en la comodidad tiene que quedarse en Egipto, tiene que quedarse dependiendo del faraón, de tu vida, y te dice cuánto podés comer, a dónde podés ir, con quién te podés juntar, qué podés decir y qué no podés decir. Está bien, a cambio te permitirá subsistir en tanto no se enoje, pero vivir libre es mucho más difícil, y por eso es que sistemáticamente, como dice, ya sé, Víctor, mi tío me dice, lo repetiste, no, ¿quién me dijo? No me acuerdo, lo repetiste 200 veces, pero esa es la llamada de la tribu. Esa es la llamada de la tribu. ¿Qué es la llamada de la tribu? Que es el título de Vargas Llosa. Es esa tentación de volver al estado de esclavitud, al estado de sumisión, en la cual un semidios, un hombre, decide todos los aspectos de nuestra vida, y nosotros de alguna manera renunciamos a ello. Entonces, esto se aplica para el pensamiento, se aplica para todos los órdenes de la vida, pero se aplica para el pensamiento. No renunciemos al trabajo y al esfuerzo y al sacrificio de pensar por nosotros mismos, porque en definitiva no hay mayor esclavitud que la esclavitud mental, que la esclavitud del pensamiento. Y que la verdadera transformación de nuestra nación va a surgir cuando seamos capaces de transformar nuestro pensamiento para hacerlo verdaderamente libre, y así muchas veces se habla de república creyendo que la república se basa en la división de los poderes, entonces lo vemos como algo que está fuera de nosotros, cuando en realidad la república está compuesta por ciudadanos, y para eso nos tenemos que convertir en ciudadanos. Por eso es que todos tenemos que de alguna manera ir construyendo ciudadanos, y para ser ciudadanos tenemos que pensar. Así que, bueno, esa es un poco mi reflexión en cuanto a la experiencia de estos 6, iban a ser 6, pero fueron 7 encuentros. La verdad es que fue un camino de aprendizaje permanente, porque las invitaciones que tuvimos y las polémicas que generaron, de alguna manera me demostraron y me enseñaron mucho, y hasta me hicieron replantear, si a mí me invitaran del Instituto Patria o de alguna fundación del kirchnerismo, yo iría. Me lo planteé,
porque dije, ¿con qué autoridad puedo criticar a Carolina Escoto, que dijo que no quería venir al Instituto Hannah Arendt, por más que le íbamos a respetar y le íbamos a escuchar? Carolina Escoto es kirchnerista, si yo al mismo tiempo no estaba dispuesto, o no estaría dispuesto a ir a una fundación de un grupo kirchnerista. Agustín Laje fue el único que dijo que sí, a pesar de que esta no era su tribu. Entonces digo, estamos divididos en tribus en la Argentina, y pensamos que los intercambios son intercambios internacionales. ¿Por qué no empezamos un poco más a hacer intercambios internos? Es decir, yo siento que lo de Agustín venir al Instituto Hannah Arendt fue de alguna manera un intercambio cultural, fue un choque de culturas, de visiones del mundo, de ideologías, con algunos más, con algunos menos. Si hubiera venido Diana Mafia, no lo pudimos lograr, y bueno, no haberlo logrado evidenció un problema, que es que en Argentina no podemos cooperar como sociedad. ¿Por qué? Porque estamos encerrados en nuestras tribus. Y si no podemos animarnos a ir a la tribu del otro, a que nos conozcan, a que nos escuchen, no vamos a ver la humanidad que hay en cada uno, más allá de su ideología. Y lo único que vamos a hacer es, como dice Tony, reforzar, si se quiere, ideas preconcebidas o pensamientos preconcebidos, si solamente nos juntamos entre nosotros y entre los que pensamos igual, y no nos animamos a hacer ese intercambio con la otra tribu. ¿Por qué? Porque tenemos miedo que nos van a clavar una lanza, como si estuviéramos en África, o en algunos, no en África, en algunos países que todavía tienen ese sistema tribal, y que no, como Eritrea, o que no se pueden organizar como nación, porque están absolutamente fragmentadas en tribus. La tribu es una metáfora. Acá nadie te va a clavar una lanza, gracias a Dios, o por el momento. Pero digo, el riesgo de una tribalización, ya sea por, en este caso no es por color de piel, pero fíjense ustedes las enormes resistencias que hay a poder ir al campo del otro, y todos nos queremos quedar en el campo amigo. Bueno, así no vamos a poder cooperar. Y lo que decía Eduardo, las naciones que se desarrollaron y que salieron de la pobreza son las naciones que fueron capaces de cooperar aún en la diversidad de ideas y en la diversidad de opiniones, encontrando puntos en común. Entonces, yo creo que ese es el punto. Ese es el punto. Nos quedan 15 minutos, Gregorio. ¿Qué te parece si abrimos el debate para que los participantes digan qué les pareció el curso, qué les pareció tal o cual charla, qué opinión o duda tiene de alguna charla, qué le hubiera gustado agregar, etcétera? Me encantaría. Bueno, levanten la mano los que se ofrecen para hablar. A ver, ¿nadie se anima? Bueno, voy a nombrar a dedo, a Nilda. ¿Querés decir algo? Sí, ahí está. Dale, Nilda. A ver, Gaspar, si la puedes habilitar. Espera que estás con el micrófono. Dame un segundito. Ahí te activamos el audio, Nilda. ¿Pero la habilitaste vos? Sí, por ahí tarda un segundo, todavía no sé. Bueno. A ver. Fíjate. Bueno, pero sí que quizás Gregorio no. Ahí está, si alguien... ahí está. Bueno, no, yo estaba justo por escribir porque soy más fluida para escribir. Bueno, a ver, creo que ha sido muy completo todo. Ahora particularmente me quedé con ganas de más. Más la temática de hoy y un poco más lo del AGE me hubiese gustado. O repetir, hacer otro debate con Laje, pero ya que sea debate. Bueno, gracias, Nilda. Buenísimo. Bueno, a ver a quién más veo que quiera hablar, levante la mano.
A ¿Qué ver, les bueno, pareció la charla de la masonería, por ejemplo, que era el Miguel, tema más esotérico, digamos? ¿Qué les pareció la Miguel habló. intervención de este masón? Bueno, veo que no se animan, que están tímidos. Bueno, no importa. Entonces, hagamos nosotros una opinión de cada una de las charlas. Acá dice alguien que es de la provincia de Buenos Aires y que despertó mi curiosidad la masonería. No, bueno, voy a seguir nombrando dedo. Voy a seguir Bueno, nombrando dedo. A ver. Eh, a ver, Santiago Ruiz, te veo ahí riéndote. Habilitalo, Gaspi, Santiago Ruiz. Ahí te habilitamos, Santiago. Ahí te escuchamos. ¿Se escucha ahí? Sí, dale. ¿Cómo estás, Gregorio? Bueno, Eduardo y Gregorio, primero es agradecerles. Vengo haciendo el curso desde que empezó el año, el otro anterior también, la verdad, muy completo, y me parece como muy importante la instancia de abrir y escuchar otras voces, y la idea del libre pensamiento. Creo que es una fortaleza poder escuchar opiniones diferentes, sin que eso implique que nos desestabilice a nosotros o estar en contra. Por eso, bueno, sé que en algunas charlas hubo tensión y creo que eso está bueno porque visibiliza algo que está pasando, y creo que nos hace mucho más potentes y más fuertes tener la capacidad de escuchar todas las voces y en eso encontrar en el otro el punto en el que podamos complementarnos y lograr algo superior, digamos, a un solo pensamiento. Así que para mí fue como muy revelador lo de las clases, me gustó mucho lo de la masonería, suelo leer cosas de eso, entonces fue como muy interesante poder escuchar a alguien desde adentro, y sobre todo también las primeras clases, las 5 guerras, o rico y sano, progre y enfermo. La verdad que ha sido muy interesante y me gustaría, si se puede, continuar hacer otra versión más u otro taller más. La verdad que encantado. Yo hay muchas cosas de esto que no conocía y creo que el rol del instituto es fundamental en ese aspecto. Yo veía trataba de ver algunos YouTube, me acuerdo del de Buenos Aires, cuando Lilita daba clases, y empecé escuchando eso, y bueno, después cuando me enteré que estaba esto acá en Córdoba fue una felicidad muy grande, así que agradecerle a Eduardo y Gregorio la posibilidad de esto, porque creo que es un crecimiento para todos. Así que muchas gracias. gracias a vos. Bueno, gracias, Santi. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, José Bocos por el cupo familiar. Que mi familia siempre se suma a todos los... Vamos, José, en representación del cupo familiar. ¿Me escuchan? Sí, dale, José. Perfecto. Bueno, yo no me sumé a todas las charlas, me sumé bueno, estuve en parte de la masonería, que me pareció fantástica, estuve en la primera, estuve en la de Laje, estuve en la de Marcelo Tagle. La verdad es que me sorprendí, porque no vengo muy saturada de todo este tipo de cosas, y venía un poco rebelde, la verdad vine como medio arrastrada. Y estoy gratamente sorprendida porque no solamente he disfrutado de cada una de las charlas, me sentaba ya sola, sino que aprendí un montón. Y creo que lo que más he disfrutado es escuchar las diferencias, que algunas me molestaron, lo sabe Grego, porque le he manifestado hasta que me cayeron mal algunas cosas que escuché, y sin embargo justamente el aprendizaje está en el saber escuchar la diferencia, y esto del libre pensamiento. Creo que es lo que hace a la grandeza, es también lo que hace al crecimiento de todos nosotros como país, como pueblo, como personas. Y quiero agradecer de alguna manera no solamente a la Instituto de Córdoba, sino también a Lilita, digamos, que avaló el que pudiera presentarse Agustín Laje, porque a favor o en contra no hay nada más valioso que la libertad de expresión, y yo creo que eso lo tenemos que defender, cueste lo que cueste. Así que bueno, nada, gracias.
Muchas gracias, José. Bueno, a ver, ¿alguien más? Hay dos personas levantando la mano. Hay dos personas. Tenemos a Alberto, si te parece. Dale, dale. Enseguida te activamos el audio, Edgardo. Fíjate ahí si podés activar tu micro. Sí, buenas tardes a todos. Sí, yo les quería agradecer por el curso porque ha sido un aporte muy positivo para mí. Y el título del curso, justamente Libre Pensamiento, me lleva a reflexionar sobre algo que aprendí hace muchos años, que el hombre, el ser humano, es libre cuando aprende a pensar. Entonces, el título del curso me lleva también a decir, bueno, sí, puedo pensar libremente, pero también es oportuno que desarrolle ciertas capacidades en cuanto a mi forma de pensar para que, digamos, pueda tener un pensamiento realmente objetivo y racional, ¿no es cierto? Por supuesto que el pensamiento también tiene alguna componente subjetiva, que es parte de cada uno, pero hay cuestiones que son objetivas y racionales, ¿no es cierto? Que eso a veces es lo que nos falta, ¿no es cierto? Por otra parte, hoy hace un rato escuchaba a Eduardo, ¿no es cierto?, en relación al presidente Macri, que uno y muchas personas, ¿no es cierto?, piensan que el presidente Macri fracasó, que estuvo mal, pero yo creo que en muchos aspectos el presidente Macri sembró y no alcanzó a cosechar. O sea, yo soy ingeniero igual que Mauricio Macri y sé, por ejemplo, cómo en todo país muchos dicen que hay que incentivar la producción, la productividad, pero muchas veces los economistas quedan ahí, no van más allá. Macri, ¿qué hizo? Digamos, por un lado fomentó mercados, ¿no es cierto? Creó como 70 nuevos mercados, que si uno produce tiene que venderle a alguien primero, tiene que saber a quién le va a vender. Y por otro lado, hay todo un tema relacionado con la energía eléctrica, que la energía eléctrica es algo que tiene muchas connotaciones y que debe ser planificada y programada con antelación, y eso es lo que siempre faltó en nuestro país. Eso fue lo que Macri se encargó de que no faltara. La producción de petróleo y gas, que dejamos de importar petróleo, no solamente que dejamos de importar gas, sino que le vendíamos a Chile. Entonces, hubo toda una serie de connotaciones, las rutas, el ferrocarril, que es lo que todos los países industrializados del mundo, ¿no es cierto?, necesitan para transportar en forma económica el producto. Y bueno, todo eso Macri lo empezó a hacer, pero no alcanzó, no le dio tiempo a cosechar. Más allá de que obviamente no vamos a idealizar a Macri, pudo haber, digamos, hecho las cosas mejor, pudo haberse equivocado en algunos aspectos, pero guarda con demonizar quizás el gobierno de Macri, porque yo, digamos, creo que en muchos aspectos estuvo muy acertado, y aunque volviera a ser lo mismo, en muchos aspectos, si volviera a ser lo mismo en buena hora, porque era el camino correcto, como ayer escuchaba a un economista Lach que decía, Macri le faltó, ¿no es cierto?, sí, quizás fue muy rápido, muy despacio en algunos aspectos, pero el barco estaba bien encaminado. O sea que eso es lo que quería un poquito destacar en relación a nuestro futuro y al porvenir, ¿no? Simplemente eso, y reitero, les agradezco mucho porque me sirvió, aprendí bastante con este curso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Edgardo. Bueno, me gustaría que Adela Gómez, que ahí la veo, haga también algún comentario. Ade. A ver, Ade, creo que podés activar tu micrófono. A ver ahora. Ahí te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y la verdad que estamos muy orgullosos en el Instituto Hannah Arendt de Córdoba, donde al principio solamente soñábamos hasta que gracias a Cecilia, a Gregorio,
pudimos echar a andar esto que todos ustedes han vivenciado. Y les quería contar que si bien estos últimos días anduvimos muy ocupados porque, bueno, las redes fueron nefastas para todos por lo que queríamos hacer, que era justamente traer a Agustín, salimos muy fortalecidos de eso y estamos con muchas ganas de seguir, con muchas ganas de proponerles algunos otros cursos, y justamente hoy cuando empezábamos nos decía Gregorio, tengo algunas ideas en la cabeza, así que prepárense. Les damos las gracias a todos, obviamente, y los esperamos para cuando veamos, vamos a pasar un tiempito más con esta cuarentena, desgraciadamente, y bueno, acá van a tener un lugar, como siempre, para pensar, para reflexionar, y para estar básicamente unidos, sin que las ideas, que cada uno tiene la suya, nos separen. Así que le agradecemos mucho también a Eduardo y por supuesto a todo el equipo del Instituto Hannah Arendt de Córdoba, que está conformado por Elvira, Charlie, Ceci, Grego, Maxi, Gaspar y quien les habla. Gracias a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ade. Bueno, ahí dice Sol Álvarez, muy bueno todos. Izquierda. Te traba un poquito. Si puedes repetir. Ya una... ¿No se escuchó? No, se te traba. ¿Capi? Se te traba un poco. Ah, bueno, no, leía el comentario de Sol Álvarez, y bueno, les decía que para tener a una feminista, si se quiere, de izquierda, el problema fue que ninguna quiso al saber que también iba a participar Agustín, pero invitamos entre 5 o 6 que nos parecía que tenían el nivel y las condiciones o la altura para estar en este seminario, y las 5 o 6, algunas ya las hemos nombrado, nos dijeron que no. Pero bueno, yo no lo veo como un fracaso eso, sino como parte del aprendizaje que hemos hecho en esta experiencia. Así que bueno, llegando la hora, Eduardo, me gustaría tu mensaje final. Bueno, yo primero quiero felicitar al instituto porque este curso para mí ha sido un curso exitosísimo, ha sido un curso largo, con un nivel de audiencia muy grande que normalmente se ha mantenido en todo el curso. Eso no ocurre, muchas veces hay conferencistas que empiezan a hablar y la mitad de la gente se les va. Acá se han mantenido en todas las charlas las personas que empezaron. Pero además de eso, quiero rescatar este nuevo sistema de Zoom, que ya lo había usado algunas veces, pero que creo que ha llegado para quedarse, porque esto realmente permite hacer cosas que en las conferencias con presencia física son muy trabajosas y muy costosas. En cambio, acá prácticamente es a costo cero y a tiempo real. Así que yo creo que esto hay que aprovecharlo, hay que intensificarlo y hay que trabajar todavía más en la interacción. Quiero agradecerle a Gregorio, quiero agradecerle a Adela y quiero agradecerle fundamentalmente a Lilita Carrió, porque yo creo que ella ahora, no sé si va a volver a la política o no, aunque no vuelva a la política en un cargo, siempre va a estar en la política, así que tiene un papel fundamental para lo que viene, pero no solo en la parte política, sino también en la parte de transmisión de ideas, porque la batalla que viene ahora es una batalla de ideas, y Lilita Carrió, por su sola presencia y por su solo prestigio, convoca. Pero además de eso, tengo que agradecerle a Lilita, porque es una de las pocas personas que luchó contra la corrupción cuando los corruptos estaban en el gobierno. Y eso ha redundado en nuestra posibilidad de hoy hablar y decir lo que estamos diciendo.
porque si estas pocas personas no lo hubieran hecho, hubieran cambiado la Constitución y hoy no podríamos hablar de esto. Ustedes saben que en Córdoba hay una vocación muy grande por el ovillejo, que es un tipo de poemas donde se utiliza el nombre de la persona. Yo le he hecho un ovillejo a Lilita que quiero leerlo y con esto me voy a despedir agradeciéndole a todos ustedes entonces su generosa atención. El ovillejo se llama Lilita. Tienes algo que enamora, doctora. Esa actitud indivisa, Elisa, que nadie antes asumió, cayó. He de repetir con creces, sin incurrir en error, eres tú lo que pareces, parecerá y pareció, la patria te lo agradece, doctora Elisa Carrió. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Ha sido un gusto compartir con vos este seminario, que bueno, también surgió de algunos de nuestros muchos cafés, que seguramente sigan. Bueno, lamento que Lucía Ibáñez Padilla no se haya animado a hablar, pero bueno, también tuviste tu cupo familiar en el seminario, no solo yo. Así que bueno, la verdad estoy muy contento. Algunos de ustedes nos acompañan desde principio de año, otros se sumaron ahora, y bueno, lo veo a Tony, por ejemplo, de la Coalición Cívica de Tucumán. Gracias, Tony, porque la verdad que siempre estás. Y bueno, Alicia Guerrero, de la Coalición Cívica de Departamento San Javier, aquí en Córdoba. Bueno, y es injusto que empiece a nombrar a algunos y no a otros. Pero bueno, la verdad que me gusta mucho este espacio, me he sentido muy cómodo, creo que cumplimos no solo el objetivo de transmitir la idea del seminario, sino también compartir los jueves a la tarde juntos, por más que sea virtualmente. Este aislamiento la verdad que es feo, y bueno, esto no suple el encuentro personal, pero de alguna manera te hace estar en conjunto con gente con la que compartís ciertos valores, y eso, bueno, siempre es lindo saber que no estamos solos, por más que las batallas que queremos dar, tenemos que dar, y que damos, y que vamos a seguir dando, son quijotescas, pero somos muchos, tenemos que seguir más, y bueno, los invitamos a que todos los que quieran se vayan integrando al equipo del instituto, porque en definitiva necesitamos ser muchos más los que generemos estos espacios, que bueno, actualmente solo nos da para hacer uno a la vez, pero eventualmente si crecemos podrán ser muchos más, así que siéntanse todos a acercarnos, ya sea vía mail o por teléfono, sus propuestas, sus ganas de integrarse al instituto. Hay espacio para todos pueden ocupar un rol, y bueno, creo que esto es importante que continúe, y que las instituciones, como dice esa frase que a mí me encanta, nada ocurre sin personas, pero nada dura sin instituciones. Así que no puede depender la noble misión de este instituto de un par de personas, nos tenemos que institucionalizar todavía más, y para eso necesitamos la colaboración de todos ustedes. Bueno, y no quiero dejar de agradecerle enormemente a Gaspar Amiune, que es un joven, ya siempre me ha tocado ser a mí, un aplauso para Gaspar, siempre me ha tocado a mí ser durante mucho tiempo el más joven, pero ya gracias a Dios no es así, hay más jóvenes que yo que están en el partido, y que el que les manda los mails, el que les contesta los mensajes, el que arma los Zooms, el que redacta. También Maxi Arnocio nos ayudó, pero bueno, después quedó Gaspar únicamente con esa tarea, así que, bueno, es por ahí la parte invisible, o que no se ve, o que muchas veces no se valora, pero fundamental, porque sin ese trabajo nada de esto hubiera podido hacerse. Así que bueno, gracias Gaspar, enormemente. Por supuesto a Cecilia Asusta. Gaspi, si querés dar un saludo,
hacerlo con ganas, no hay problema. Simplemente agradecerte a vos y a todos los miembros del instituto por la confianza, obviamente, y por seguir trabajando por este espacio y para que podamos tener un lugar donde reflexionar, crecer y capacitarnos los jóvenes y de todas las edades. Así que bueno, muchas gracias a vos, a Eduardo, a Adela que está acá, y nos vemos en el próximo seminario. Bueno, muchísimas gracias a todos, les mando un abrazo enorme, y bueno, será hasta la próxima. Esto no es un adiós, sino un capítulo que se termina, y ya se abrirá otro. Así que un abrazo enorme para todos, les deseo lo mejor, y bueno, que Dios los bendiga. Muy bien. Bueno.